a retales de 1000 colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estos huevos de Pascua de una manera muy fácil. Si quieres hacerlos conmigo, quédate hasta el final del vídeo. Para realizar los huevos de Pascua necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, los huevos, que son de poliespan. En segundo lugar, telas de diferentes colores que combinen entre sí. Un bolígrafo, un cúter, una lima de uñas metálica, una cinta de medir, la pistola de silicona y luego, por último, cintas o cordones, según lo que os guste y lo que tengáis, para rematarlo. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. El huevo lo podemos decorar, como podéis ver, con diseños muy diferentes. Es cuestión de vuestro gusto y de vuestra creatividad. En esta ocasión, y para enseñaros cómo se utiliza esta técnica, voy a hacer uno igual que este, es decir, partido en 4 trozos. Para dibujar el diseño de mi huevo, lo primero que voy a hacer es medir su contorno, que en este caso son 19 centímetros. Si os fijáis, todas las piezas de poliespan tienen una raya a esta altura, que es donde se han unido los dos moldes para formarla. Yo me voy a ayudar de esa raya para trazar el diseño de mi huevo. Entonces, hago en primer lugar una raya en cualquier punto, donde quiera, que queda perpendicular a esta raya horizontal que trae impresa. Como el contorno de mi huevo son 19 centímetros, justo a la mitad voy a hacer una marca, es decir, a los 9 centímetros y medio, que sería aquí. Y ahora lo que voy a hacer es unir el punto superior con esta raya, intentando que quede perpendicular. También voy a hacer lo mismo con la parte de abajo del huevo. De esta manera he dibujado una primera sección. A continuación voy a hacer lo mismo en el otro lado. Ya he dibujado las dos mitades del huevo. Ahora tengo que hacer otras dos. De aquí a aquí tenemos 9 centímetros y medio aproximadamente. Por tanto, la mitad son 4,75. Pues en ese punto, aproximadamente, hago otra raya. Y repito la misma operación. Voy a unirla con la parte superior del huevo y con la parte inferior. En el otro lado hago lo mismo. Ya he dibujado el diseño que va a llevar mi huevo, que es el que tiene este mismo, es decir, está partido en 4 gajos de diferente color. Ahora, con la ayuda del cúter, lo que tengo que hacer es cortar. Y aquí lo que os aconsejo no es que arrastréis, porque al arrastrar podéis sacar las propias bolitas del poliespan, sino que lo que tenéis que ir haciendo es pincháis, cortáis un poquito y avanzáis despacio, para intentar que no salgan estas bolitas de este material. Lo vamos a hacer en todas las rayas que hayamos marcado en nuestro diseño. Para poner la tela, lo primero que tenéis que hacer es cortar un trozo que cubra con amplitud la sección que queréis cubrir. En este caso, mirad, cubre de sobra por arriba, por abajo y por supuesto por los lados. Entonces, lo que vamos a empezar es, con la ayuda de la lima de uñas metálica o de otro utensilio que tengáis similar, es decir, plano y finito, vamos a empezar a introducir la tela por la ranura que nos ha hecho el cúter. Como veis, queda ancha, no pasa nada. De momento lo único que tenemos que hacer es meterla. Voy al otro lado y muy importante cuando la metáis que no nos queden arrugas, porque da una sensación de un trabajo mal hecho. Aquí veis, me está generando una arruga. Saco, tiro para este lado un poquito de tela
y la voy a ir adaptando. Para retirar el exceso de tela, lo único que voy a hacer es recortarlo. Con la ayuda de unas tijeras que corten bien, muy despacito, voy a ir quitando todo lo que me sobra al borde. Me voy para el otro lado y hago lo mismo. Vale. Una vez que he retirado toda esta tela que me sobra, lo que hago es vuelvo a tomar la lima o el objeto con el que estoy usando e introduzco todo el reborde que ha quedado tras cortar. Despacito lo meto todo. De esta manera me queda el trozo de tela perfectamente colocado al tamaño que he dibujado. Bueno, y aquí también un poquito. Si hace falta, como tiene una punta la lima, aprieto y rompo si hace falta un poquito el poliéster. Bueno, habéis visto que con esto ya he colocado uno de los 4 gajos que va a llevar mi huevo. Es muy fácil, vamos a hacer otro para que veáis cómo interactúan cuando hay 2 telas y terminamos el huevo. Para colocar la tela contigua hago exactamente la misma operación. La coloco de manera que quede cubriendo la zona que quiero tapar y en este caso, por la forma que tiene, empezaría por el medio. Busco donde tengo la ranura, que es aquí, y empujo. Este lado, que ya hay tela, es más fácil porque esta ranura ya está abierta, ya está dada un poquito de sí. Ahora, por la mitad, me voy hacia el otro lado. Y veis que voy arrastrando la tela, intentando que no queden arrugas. Bien, llegado aquí, tengo que volver a sacar un poquito arriba para repartir el exceso de tela entre un lado y otro. Esto ya os he explicado que es porque es un elemento que tiene una forma curva. En este lado me sucede igual, tengo que sacar un poquito del lado de la derecha y arrastrar la tela hacia ahí. Tengo que repartir el exceso entre los 2 lados. Una vez que hayamos colocado, como hemos terminado ahora, toda la tela, de nuevo voy a cortar el exceso de tela. Tijeras que corten bien para poder cortar lo más al borde posible de la hendidura que hemos hecho. Continúo por este lado. De verdad que es un trabajo muy sencillo y muy entretenido. Vale, ya lo he cortado y hago lo mismo. El exceso lo meto hacia adentro. Aquí veis que lo que hago es empujar bien, con fuerza, aunque tenga que abrir un poco más la abertura que hay en el huevo de poliéster. Bueno. Termino. Veis que es muy fácil y muy rápido. Vale. Ya con esto ya he terminado de colocar la mitad del huevo. Si os fijáis, aquí parece, si lo veis, que hay una costura, aunque en realidad no la hay. Vamos a terminar de colocar las otras 2 piezas y os explico cómo podemos rematarlo. Se puede dejar así o le podemos poner algún tipo de adorno que va a quedar más bonito y le va a dar una terminación más limpia. Yo voy a terminar de decorar mi huevo poniendo en la unión de las distintas telas un poquito de cuerda con la ayuda de la pistola de silicona. Pongo un poquito de silicona en este punto y la coloco en la cuerda. La sujeto intentando no quemarme. Y voy poniendo
pequeñas cantidades a lo largo de la costura y lo sujeto. Si luego nos queda un poquito de silicona, la podemos cortar, no pasa nada. Vuelvo y hago la misma operación. Una gotita de silicona a lo largo de toda la costura. Esto lo podéis hacer o bien con cuerda, como lo he hecho yo, o también, por ejemplo, con esto que es cola de ratón, es como un cordón de raso, con una puntilla, bueno, pues con lo que os guste y con lo que tengáis, lógicamente. Aquí ya vuelvo para arriba, sin cortar, en este caso lo puedo hacer sin cortar, paso por arriba y ya termino de colocar la cuerda. Le da un toque como de más terminado si le ponemos algún tipo de adorno como el que he hecho yo. Podéis poner lo que os decía también, un encaje o lo que queráis. También los he visto que les ponen a lo mejor botones o un lazo, eso ya es el gusto de cada quien. Otra opción que tenéis es ponerles aquí como una sita para poderlos colgar. Bueno, pues así hacemos todos los huevos en función del diseño que os inventéis. Yo ya os digo que he hecho 3, uno que es como este, otro que adicionalmente lo he partido por la mitad y así puedo combinar 8 telas, y uno que es en franjas horizontales. Pero aquí, cuanta más creatividad tengáis, pues mucho más bonitos van a quedar vuestros huevos. Espero que os haya gustado el tutorial y que lo hagáis y disfrutéis tanto como yo.